Mi nombre es José Soria y vamos a analizar un caso práctico de los gráficos de control, en concreto un gráfico de control por variables, de medias y rangos. Como se aprecia en el documento Excel, pues en primer lugar, pues a la hora de realizar pues sucesivas muestras de un caso práctico, pues lo recomendable es que haya pues más de 20 muestras. En concreto, pues sería recomendable entre 25 y 30. Nosotros pues hemos elaborado este caso práctico con 24 muestras y a su vez pues las submuestras o el tamaño muestral, más específicamente el tamaño muestral, pues también se recomienda que sean pues entre 3 y 5 o incluso entre 3 y 10. Si bien pues nosotros el tamaño muestral, pues como veis ahí, son de 4, tarrina 1, tarrina 2, tarrina 3 y tarrina 4. Este caso pues es un caso, el enunciado del ejercicio pues hace referencia pues a una empresa que elabora pues distintos tipos de patés y bueno, pues se hacen sucesivas muestras de la elaboración del mismo, del peso en gramos de cada una de las tarrinas y bueno, pues como se observa ahí, pues en cada muestra pues se seleccionan 4 tarrinas y se miden sus pesos, es decir, el tamaño muestral de las 24 muestras pues es de 4 tarrinas. Pues bien, ahí pues se aprecian pues la recolección de los datos de cada muestra, de las distintas tarrinas, tienen distintos pesos y bueno, pues con esa información pues nosotros vamos a tratar de elaborar ese gráfico de medias. En primer lugar, pues para elaborar pues los límites superiores, el límite central y el límite inferior, pues nosotros pues tenemos que en primer lugar, pues en el caso del gráfico de las medias, es para cada una de las muestras, en la columna F, cada una de las muestras, pues se van elaborando pues su media, la media aritmética simple o la media promedio, que si se observa, pues la media promedio, pues digamos, pues es fácilmente obtenible el resultado, pues de dividir el sumatorio de las distintas muestras obtenidas entre el número total entre el tamaño muestral, que es de 4, y así pues bueno, pues vamos obteniendo los distintos valores, como se aprecia en la fórmula, el promedio muestral de cada una de las muestras. Bueno, una vez que nosotros ya tenemos la media de cada una de las muestras, pues necesitamos obtener la media de las medias. Esa media de las medias, pues igualmente pues, se obtiene pues con la media promedio del conjunto de medias muestrales. Por lo tanto, ese valor de 203,24 pues sería el que nos va a delimitar el límite central del gráfico de medias, que viene ahí pues representado, como se aprecia, por la línea horizontal central. A su vez, a la hora de elaborar el límite superior y el límite inferior, como veis ahí, esos 203,24, pues nosotros en la última columna, la columna I, pues ahí ya hemos colocado en cada una de las distintas muestras, pues ese límite central, ¿no? 203,24 que hemos obtenido anteriormente. Nos quedaría por obtener el límite superior y el límite inferior, que igualmente pues sería el mismo para todas las muestras, las 24 muestras. Por lo tanto, ese límite superior pues es el resultado de sumar a la media de las medias pues una constante A2 más el promedio de el rango muestral. Pues bien, es ese promedio de rango muestral,
pues se obtiene a través de el gráfico de rangos, como podemos apreciar aquí en la siguiente hoja Excel. Pues en la columna F tenemos ahí el promedio del rango muestral, que previamente, lógicamente, hemos de obtener el rango de cada una de las muestras, que se obtiene por diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de esa muestra. Y por ejemplo en la primera muestra, pues el valor máximo es 202 y el mínimo 198, pues la diferencia, pues tenemos un rango de 4, que es la variación, o representa la variación de los datos. Pues si nosotros, a su vez, pues eso se va haciendo de cada una de las muestras, y el rango promedio, pues como vemos, pues es el promedio de todos los rangos de cada una de las muestras, de las 24 muestras. Y si 4,75, volvemos al gráfico de medias nuevamente y observamos que lo tenemos aquí representado. Es decir, esa es A2, que es una constante que se obtiene en tablas, se multiplica por 4,75 el rango y nos da, por lo tanto, el límite superior. Con respecto al límite inferior, pues es lo mismo que el límite superior, sin embargo, pues es restando la media de las medias menos A2 por el promedio de los rangos, y nos da 199,78. Esos valores pues los colocamos en la columna y para cada una de las muestras es el mismo valor. El límite superior 206,70, como se aprecia en la columna G, y el límite inferior pues es 199,78, como se aprecia en la columna H. Ese A2, que es una constante, esa constante pues se obtiene en tablas, en cualquier libro pues de estadística, e incluso en internet, pues no lo podemos encontrar, esa constante. Lo que, para buscar ese valor, nosotros lo que tenemos que ver es el tamaño muestral. El tamaño muestral de cada muestra es de 4, pues nos posicionamos en el valor de 4, que es del tamaño muestral, y buscamos pues el valor de A2, y ese valor de A2 en concreto es 0,729. Pues bien, una vez que nosotros obtenemos ya todos estos valores en Excel, pues seleccionaríamos todos los valores numéricos, y iríamos pues a insertar pues un gráfico. Le daríamos a insertar gráfico. El gráfico que tendríamos que insertar es un gráfico lineal, y ese gráfico lineal, pues nosotros pues ahí ya básicamente pues tendríamos que digamos, quitar todos los elementos que, o más bien seleccionar las columnas de la media, el límite superior, el límite inferior y el límite central, y automáticamente pues nos aparecería pues el gráfico que aquí tenemos, en el que pues ya pues podríamos a su vez pues ya asignarle el número. En el eje horizontal pues le ponemos el número de grupos, en el vertical pues podemos poner medias de los pesos de las tarrinas. También podríamos poner el nombre de ese gráfico, que es el gráfico de medias, y también pues cada una de las líneas que hay representadas, vertical, o sea, las líneas horizontales, pues ahí es la verde el límite superior, la azul el límite inferior y la marrón límite central, y todas las medias de cada una de las muestras pues que representan los puntos promedios muestrales. Y una vez que observamos pues ese gráfico de las medias, podemos decir, ¿este gráfico está bajo control estadístico? Pues la respuesta es no. ¿Por qué? Porque tenemos dos puntos que salen fuera de los límites de control. Al estar fuera, pues tendríamos que ver las causas. Esas causas pues pueden deberse a que nos hemos hecho mal los cálculos de las medias, nos hemos equivocado al realizar los cálculos. También pueden ser debidos a que la recolección de los datos pues no hemos cometido pues algún error, no hemos recogido pues algún proceso dentro de la elaboración de esas tarrinas,
o bien pues también hay algo, puede darse el caso de que pues haya alguna herramienta que se esté utilizando pues que se haya estropeado, etcétera, etcétera. Pueden haber distintas causas. Por lo tanto, lo que se debe de hacer en este caso pues es identificar las causas y bueno, pues es recomendable eliminar las muestras. Con el gráfico de rangos, pues se procede de forma similar y tenemos, pues ahí elaboramos también pues el número de grupos de las distintas muestras, 24, también los datos observados de las tardinas, el rango, que es, como hemos dicho, la diferencia entre el valor máximo y mínimo de cada muestra, luego obtenemos el rango promedio y ahí obtenemos los límites superiores e inferiores. Y entonces pues vemos que el límite central es 4,75, que es el promedio de los rangos, el límite superior pues es de 4 por el promedio de los rangos y nos da 10,84, que lo colocamos, todos esos valores se colocan en la columna G, el mismo valor, 10,84. En cuanto al límite inferior, pues es el resultado de multiplicar el d sus 3, esa constante, en este caso es 0 por 4,75, pues nos da que el límite inferior h pues es 0, y el límite central, pues que para todos, que es 4,75, que también ha sido calculado. Observamos el gráfico de rangos por variables y vemos que, digamos, que todos los puntos están dentro de los límites superiores e inferiores. Por lo tanto, la variación, como el rango nos mide la variación de los datos, pues vemos que, bueno, pues que no hay una gran variación y, bueno, tiene unos buenos valores. Pues bien, volviendo al gráfico de las medias, hemos dicho que, bueno, como tenemos dos puntos que están fuera de los límites de control, lo razonable es una vez que hemos identificado las causas, pues eliminar esas dos muestras. Y entonces, en vez de tener trabajar con 24 muestras, como el número de grupos vemos aquí, pues eliminamos esos dos y recalculamos los datos. Por lo tanto, ¿cómo quedaría finalmente ese gráfico de las medias? Ese gráfico de las medias ya recalculado, en el que ya si vemos en el gráfico de las medias, vemos que tenemos solo 22 grupos, observamos que todos los puntos están dentro de los límites de control. Es recomendable, para que un gráfico pues esté bajo control estadístico, que bueno, pues que la mitad de los puntos aproximadamente pues estén por encima y la otra mitad estén por debajo, aproximadamente. Eso pues básicamente vemos que así sucede. También que haya bastantes puntos que estén cerca del límite central, y también debe de haber algunos puntos que estén próximos a los límites superior e inferior, como así sucede. Por lo tanto, se puede concluir que no hay ninguna evidencia que nos indique que el gráfico no está bajo control estadístico. Más que decir que el gráfico está bajo control estadístico, es que no hay ninguna evidencia de que el gráfico no esté bajo control estadístico. Sería la interpretación más correcta. Y el gráfico de rangos, pues también recalculado con esas 22 muestras, pues vemos que sigue estando pues dentro de los límites superiores e inferiores. Pues muchas gracias por la atención, y con esto pues finaliza pues el análisis de un gráfico de control por variables de medias y rangos.